bueno, todos lo sabemos, pero que nos llevó, particularmente a nosotros, nos llevó a estar esa primera semana en casa, o sea, allí tranquilos, atentos a todo lo que, digamos, que sucedía, pero con bastante tiempo de calidad de estar en familia y allí con el Señor, escuchándolo a Él, siendo ministrados por Él, fortalecidos por Él. Y creo que el año arrancó con un llamado muy importante a la santidad, pero también a la intimidad, un llamado a estar allí cerca de Él, escuchándolo a Él, donde hay tantas voces que nosotros escuchamos hoy en día, tantas cosas que se dicen a nivel país, a nivel mundo, a nivel de tantas interpretaciones que uno puede ver de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, donde se hace urgente, necesario escucharlo a Él. Uno de esos días el Señor me ministró algo muy especial, y es que cuando tenemos comunión con Él, intimamos con Él, nos acercamos a su intercesión. La Biblia dice que Él intercede por nosotros. Él está 24/7 intercediendo por nosotros ante el Padre. Entonces, cuando nos acercamos a Él en intimidad, podemos escuchar qué Él está hablando, qué Él está diciendo, qué está diciendo de nosotros, qué está diciendo de nuestra familia, qué está diciendo de nuestro país y qué está hablando acerca de las naciones. Y allí podemos calibrar nuestro oído a su intercesión y ser más exactos, o sea, más precisos en lo que el Señor quiere que nosotros también hablemos, oremos, en lo que el Señor quiere en que nosotros nos montemos, en la agenda que nosotros nos debemos montar. Y esta serie nos va a llevar a eso, yo creo que sí. Amén. Cuando nos acercamos en intimidad con el Señor, y todo lo que el Señor va a hablar de quien, bueno, ya ha venido hablando desde la semana pasada, hoy va a seguir hablando, nos va a acercar más a su intercesión. Y, ok, tú deseas esto, ok, tú deseas lo otro. Y allí vamos a acomodarnos a Él. No es como a veces se proclama, años que se proclaman más basados en mi agenda, en lo que queremos nosotros. No, es que es lo que Él quiere, lo que Él desea. Y en base a eso, entonces yo me alineo a Él. No Él se alinea a mí, yo me alineo a Él. Amén. Entonces, quería compartir un concepto que es un concepto general, acerca de lo que es la intimidad. Lo leo aquí, dice que la intimidad es un concepto amplio que se refiere al ámbito más personal y reservado de una persona o grupo, abarcando aspectos espirituales, emocionales e intelectuales, y que se manifiesta en relaciones de gran confianza y cercanía afectiva. Importante esta frase, gran confianza y cercanía afectiva, donde se comparten sentimientos y experiencias de forma profunda, protegiendo esa esfera de lo público y ajeno. Protegiendo esa esfera de lo público y ajeno. ¿Qué es lo que el Señor nos hablaba? Cierra la puerta en lo secreto, ¿ok? Eso es intimidad. Se distingue de la privacidad, lo no público, y es fundamental para la salud mental y relaciones significativas, existiendo tipos como la emocional, intelectual y experiencial, ¿ok? En estos días escuchaba a Marian Rojas, ¿han escuchado a ella? A la que es psiquiatra. Ella decía algo muy interesante, que cuando nosotros estamos compartiendo algo entre familia, o compartiendo un momento, por ejemplo, vamos a un restaurante, como por ejemplo, vamos a un restaurante. Y lo típico ahorita, o lo normal, es que desde que se llega hasta que se va, hay como una necesidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, de tomarle foto a todo, a la entrada, a la comida, al baño, a donde estamos. Entonces, a veces se pasa todo el tiempo del que estamos haciendo como muy pendientes de eso. Y ella decía que, hablando aquí del tema de la experiencia, ¿no? Lo experiencial, lo experimental, que cuando nosotros le bajamos a eso y estamos más presentes en el momento, o sea, viendo a la persona que está con nosotros, compartiendo, disfrutando ese plato, degustando los sabores, y pasa también a veces cuando uno está comiendo al mediodía, come y se va, que cuando uno va, degusta, esto trae esto trae lo otro, esa experiencia de no estar pendiente de captar el momento, sino de vivirlo, se queda en nuestro cerebro grabado
de una forma muy diferente a cuando estamos tratando de captar el momento para darlo a conocer a otros. El cerebro automáticamente, ¿qué hace? El cerebro dice, está tomando fotos, no necesito impregnarlo en su cerebro de una manera especial porque ya lo tiene respaldado en otro lado, ¿sí? Como que se guardó en otro lado, aquí no necesito grabarlo, no es tan importante, para ese ser no es tan importante, entonces no trabajo como debo trabajar. Y queda ahí como en el teléfono. Y al pasar el tiempo, cuando alguien te dice, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos al restaurante? Sí, pero sí, más o menos me acuerdo que comimos el pollito no sé qué cosa, y comimos esto y comimos lo otro, un pescadito rico. Pero ¿recuerdas lo que sentiste en ese momento? No se va a recordar. ¿Por qué? Porque se guardó en otro lado. Cuando se guarda, dice que cuando tú no está mal tomar fotos y nada que ver con eso, pero es un experimento, ¿no? Cuando se guarda allí en lo secreto, en lo íntimo, sin involucrar más nada, el cerebro y el corazón hacen una alianza bien muy bonita que se queda grabado todo y por mucho tiempo que pase, se queda todo grabado. Y no les pasa que nosotros, por ejemplo, recordamos cosas de nuestra infancia, olores, sensaciones, ¿verdad que sí? Quizás más que las que recordamos hace 1 o 2 años atrás. ¿Por qué? Porque no existía. Existía, pero en el cuarto, en la sala, sonaba ring y le dábamos vueltica. Eso era lo que existía. Entonces, como no guardábamos los recuerdos allí, sino que los guardábamos al corazón, se hacen más presentes. Entonces, qué bonito es, imagínense estar en la presencia de Dios, desconectados de todas estas cosas y vivirlo. Todo lo que se puede quedar allí, en el corazón y en la mente. Por eso, últimamente han estado aconsejando de que nuestros devocionales tratemos de no hacerlos con el teléfono, tratemos de no hacerlos con tantas distracciones, sino allí en lo íntimo, con la palabra, si es en físico mejor, porque todo eso va a quedar en nuestro corazón de una manera diferente. Amén. No le digo que ya lo hago así, es mentira, pero tenemos que trabajar en eso. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de intimidad, ¿sí? Él es un Dios que ama la intimidad. Vamos a leer allí, ahí va a estar, pero también lo pueden buscar en su Biblia, en el Salmo 25, 14. Vamos a tener allí 2 versiones. Dice la primera versión es la Nueva Traducción Viviente, que dice que el Señor es amigo, ¿ok? Amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Pero la versión de Reina Valera del 60 es como más de lo que estamos hablando. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hay 2 cosas importantísimas aquí y vamos a tenerlo muy presente. Aquí lo dice como enseñar y aquí lo dice como conocer su pacto. Digamos que ese es el fin de la intimidad. Él dice que él le gusta la comunión íntima, ¿ok? Él es amigo, él es cercano, él es íntimo a los que le temen para con un propósito, hacerles conocer su pacto. Es importantísimo eso. Ahora, la intimidad comenzó en el huerto del Edén, con el hombre. Si ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya ha tenido una comunión eterna, siempre. Pero con respecto al hombre, comenzó allí, en el Edén. Desde el principio en el Edén existió una comunión íntima de Dios con el hombre. Él se paseaba en el Edén con el hombre, conversaban, era algo natural, orgánico, o sea, no es como, vamos al culto o vamos al servicio para tener comunión con Dios, o me voy a apartar en este espacio, no. Era algo del día a día, común, ¿ok? No había como un espacio, un momento, era algo que funcionaba las 24 horas y los 7 días de la semana. Pero ¿qué sucedió? Sabemos que el hombre desobedeció, hizo lo que no tenía que hacer, comió del árbol del bien y del mal, y sus ojos fueron abiertos a la maldad, y allí se quebrantó la comunión. Pero vemos que aún y cuando Dios es un Dios de intimidad, Él quiere tener comunión con nosotros, el pecado no lo lleva a Él a, como a uno le pasa, a alguien le hace algo a uno, le hace daño a uno, y uno dice, se me devolvió el estómago, me echó a perder el día, ¿verdad? Uno dice como de repente que tiene esa situación con esa persona. Dios, aunque nosotros le fallemos, Él siempre quiere buscar algo para volver a tener intimidad con nosotros. El engaño del enemigo es que cuando nosotros fallamos,
nos hace pensar que Dios ya no quiere nada con nosotros. Y allí entonces nosotros tenemos la actitud que tuvo Adán y Eva. Cuando ellos, se vieron descubiertos, una de las formas es que ellos perdieron la comunión con Dios, porque cuando ellos se vieron desnudos dijeron, ya no somos cercanos a Dios. Usted con su pareja puede estar desnudo y no hay problema. Pero si se quebranta esa comunión, le aseguro que usted no va a volver a querer estar así con su pareja. Andan separados por alguna situación y llega a su casa y usted no tiene ropa, usted se pone la ropa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se perdió la comunión, la cercanía. Eso fue lo que sintió Adán y Eva. Ya se sentían separados de Dios y dijeron, nos da vergüenza que nos vea así. Pero es el pecado que quebrantó esa comunión. Entonces, pero Dios, aunque Él sabía lo que habían hecho, Dios, su intención era volver a tener comunión con el hombre. Aquí en Génesis 2:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Ok? El pecado entonces quebranta la intimidad, pero Dios quiere restaurarla. Dios se presenta y dice, ¿dónde estás tú? Esta palabra es importante. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? Porque revela de que Él sigue estando en el mismo lugar donde Él siempre está. Ahora, ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí, yo estoy en el mismo lugar. Eso denota de que no es que Dios se va. Nosotros somos los que nos vamos, ¿sí? Lo que el enemigo nos plantea cuando le fallamos a Dios es que Dios se fue. ¿Ok? Realmente no puede haber comunión de Dios con el hombre si el pecado está ahí en el medio, no la puede haber. Pero es que la intimidad y la comunión de Dios con el hombre es un lugar, es el Edén, el lugar de intimidad. Cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios no se aleja de ese lugar, somos nosotros los que nos alejamos, Él se queda allí. Y cuando Él dice, ¿dónde estás tú? Ya yo me mantengo fiel aquí. ¿Dónde estás tú? La respuesta que nosotros debemos hacer es, bueno, sí, Señor, me fui del lugar de intimidad. Bueno, vente pues. Vente, regresa y arreglemos la situación. ¿Ven lo diferente? Uno cree que Él se va. O sea, le dio la cosa y se fue de ahí. No, Él se quedó. Si nosotros, al fallar, nos volvemos a Él, el cuento es más rápido, ¿sí? El cuento y la historia es más rápida. Solventamos la situación, pedimos perdón, atendemos, sanamos y seguimos adelante. Eso es lo que Él quiere. Dios se mantiene fiel y dispuesto a tener intimidad. Esa es la verdad. ¿Qué pasa? Cuando sucede este quebrantamiento se hace el primer sacrificio. ¿Qué hizo Dios para resolver esa situación de la vergüenza que ellos tenían? Quebrantó un animal, lo mató y con sus pieles les cubrió la desnudez. Ahora, Él quiere tener intimidad nuevamente con nosotros y Él buscó la manera, de ahí en adelante Él empezó a buscar la manera de crear mecanismos para que el hombre no sintiera vergüenza con Él y se acercara nuevamente a Él a través del sacrificio. Ese primer sacrificio que se hizo en el Edén es para crear la cercanía, pero ya nos está hablando de un futuro sacrificio que es el sacrificio de Cristo en la cruz, que ese sacrificio lo resolvió por completo. Entonces, desde ese momento en adelante se necesitó de muchos sacrificios para mantener la comunión y dar a conocer su pacto, ¿ok? Aquí el Señor Dios, ok, ya lo leímos allí, le pasamos al siguiente. En el antiguo pacto habían varios sacrificios y leyes. Sabemos que entonces después de eso, más adelante vino Moisés, vinieron las leyes, vinieron los sacrificios, todas esas cosas el Señor las brindó al hombre porque Él quería estar cerca del hombre. Pero como había continuo pecado, o sea, el hombre se mantuvo en continuo pecado, Él se mantenía en continuo pecado, pero Él seguía ofreciendo diferentes sacrificios para que ellos sacrificaran, para que ellos obedecieran su ley, digan, alternativas, esa es la palabra, diferentes alternativas para que ellos se acercaran nuevamente a Él, porque su intención es que Él quería estar cerca del hombre, ¿ok? Y creó todos esos mecanismos. Ahora, en el nuevo pacto se hace un sacrificio y la ley está escrita en el corazón. Un sacrificio hecho por Cristo y esa ley ya dejó de ser una ley externa y se convirtió en una ley que está escrita en nuestro corazón.
Ahí en Hebreos del 10, en Hebreos 10, a partir del 11, leemos primero el 11 y el 12 y después vamos al 15. Dice esto: bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué hacía él? Si no los podía quitar, ¿qué hacía? Lo que hacía era cubrirlos, ¿sí? Es como cuando uno está maquillando algo, ¿no? Taparlo por un momento para poder contener la ira de Dios y mantener allí una comunión. Pero eso llegaba hasta ahí, solamente los cubría. Pero dice que nunca podían quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, ya no para cubrirlos, sino para quitarlos de una vez por todas, y que la comunión fuese permanente de una vez y para siempre. Entonces, en ese tiempo, la intimidad con Dios era un poco compleja. Quien tenía acceso, digamos, a una presencia de Dios allí continua, pero a través de sacrificios, eran los sacerdotes. Y una vez al año era que podían entrar al lugar santísimo, donde la presencia de Dios era tan fuerte, donde ya ellos no tenían, ahí ya no hacían nada. Ellos en los diferentes momentos del atrio, en el patio, en el lugar santo, ellos hacían diferentes actividades, pero cuando ellos llegaban al lugar santísimo, la presencia de Dios allí era tan fuerte que ellos ya no hacían nada. O sea, era un lugar donde simplemente se quedaban tranquilos a escuchar a Dios, a disfrutar de su presencia, saber sus instrucciones, recibir allí de su presencia, ser fortalecidos, todo lo bonito que tú y yo lo vivimos o lo podemos vivir hoy a diario, amén. Ellos estaban allí en esa comunión, pero era, imagínense, poder disfrutar eso una vez al año y con diferentes protocolos, con el peligro de que si esa persona, oye, se le olvidó por ahí un pecadito, se le olvidó por allí sacrificar algo, ahí quedaba en el sitio y le amarraban una cuerdita y bueno, si veía que no reacciona, vamos a sacarlo. Era terrible. O sea, disfrutar de la presencia de Dios no era tan fácil, no era tan, era creo que un poquito, me imagino, estresante. Oye, la tensión, la cosa, ¿será que sí, será que no? ¿Será que sí va a salir vivo? ¿Será que sí va a salir muerto? Si no suena la campanita, ¡ay, Dios santo! Entonces, ¿qué sucede? Todo esto, aunque era todo así, Dios quería hasta cierto punto mantenerse cerca de la gente, pero lo hacía a través del sacerdote. Había muchos protocolos. Ahora, en el 15 dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes, ahora ya no en tablas, sino en sus corazones, en su corazón, y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Ahora, ¿quiere decir de que ya no pecamos más? No. Quiere decir de que ante Dios ya todos nuestros pecados están resueltos. Pero en una persona que es Cristo. Nosotros, aunque diariamente podemos tener un mal pensamiento, decir algo que no teníamos que decir, tener una actitud, enojarnos, hacer algo que no teníamos que hacer, cuando Dios nos ve, Él nos ve bajo el lente de Cristo, no nos ve bajo un lente humano, Él nos ve a través de Cristo, y cuando nos ve a través de Cristo, nos ve limpios, santos, puros, porque ya Él pagó, ya nosotros no le debemos nada a Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? Acercarnos ante Él, no por eso es que dice que no es por obra, o sea, porque si fuera por obra, entonces volvemos otra vez, tendríamos que ofrecer sacrificios, todo ese protocolo. Ahora, la comunión únicamente y exclusivamente tiene que ser a través de la persona de Cristo. Es a Él a quien entonces nosotros llegamos, nos rendimos, le pedimos perdón, Él nos purifica, Él nos restaura, Él nos sana y nos da acceso al Padre. Pero ante el Padre, nosotros, humanamente hablando, no podemos ya hacer más nada. No hay nada que nosotros podamos hacer para tener comunión con Él. Es absoluta
y completa dependencia de la persona de Jesucristo, que podamos tener comunión con Él. Amén. Entonces, accedemos a tener intimidad con el Padre a través del Hijo y es por gracia. Esto debería de cambiar en nosotros la perspectiva de la intimidad con Dios. Y a veces sucede que no tenemos una intimidad con Dios constante, fluyente en el tiempo, porque pensamos que tenemos que hacer cosas o lograr ciertos niveles para poder tener comunión con Dios. O sea, ya va, yo para poder tener una vida de comunión con Dios tengo que estudiarme muchos libros de qué es intimidad, tengo que hacer tantos ayunos, tengo que hacer tantas vigilias para que, oye, yo pueda tener... no hablo sencillo de algo de baja calidad, pero es tan sencillo como entender de que lo tengo a través de Cristo. ¿Ok? Él, como les hablé al principio, Él murió, resucitó, ascendió al cielo y dice que está a la derecha del Padre intercediendo día y noche por nosotros. En Él nosotros estamos día y noche también allí delante del Padre en intimidad con Él, con el Padre, pero en Él. Fuera de Él, entonces, no, imposible, no hay, es como que se te apagó el wifi, no hay comunión, se acabaron los datos, no puedes hacerlo, es imposible. Cristo es como el wifi, que nos da, la puerta, el acceso a la conexión con Dios. Y cuando tenemos esa conciencia, entonces somos agradecidos, entendemos que fuera de Él nada podemos hacer, entendemos que para poder conocer y escuchar la voz de Dios tengo que hacerlo a través de la persona de Cristo. Él es el único que en Él estamos facultados para poder estar allí en la presencia de Dios. Entonces, la intimidad nos da acceso al pacto. El pacto son sus leyes, ¿ok? La intimidad dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, la intimidad nos da acceso ¿a qué? Al pacto. El pacto, ¿qué es? Son sus leyes, sus pensamientos, sus deseos, y ahora en Cristo su pacto está en nuestros corazones. El pacto de Dios, el pacto de Él, son sus leyes, son sus pensamientos, lo que Él desea, su corazón, eso es el pacto, lo que hay en su mente y en su corazón. Cuando uno quiere tener como cercanía a alguien, uno comienza una relación o uno comienza una bonita amistad, ¿qué hace uno? Uno invita a esa persona a comer a la casa, ¿verdad? Y cuando uno está conversando, ¿qué hace uno? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué te gusta comer? Y uno empieza a indagar en lo que a esa persona le gusta. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué estás estudiando? O sea, uno empieza a investigar la vida de esa persona. ¿Para qué? Para que cuando uno esté en esa dinámica de esa relación con esa persona, uno quizás, le voy a regalar, cumplió años, le voy a regalar, él le gusta el deporte, le gusta el fútbol, lo mejor que le puedo regalar es un balón de fútbol. Y uno le entrega el balón de fútbol, ¡wow! Y esa persona se alegra, ¿y cómo sabía? O no sé si a ustedes les pasa, le van a regalar una franela a Samuel y llaman a Eliana. Eliana, ¿qué color le gusta a Samuel? ¿Cuál es su talla? ¿Ahora que sí? Y entonces uno cuando lo regala, la persona dice, ¡wow! Mi talla, el color preferido. Sí, claro, sabe. Pero uno indaga, ¿para qué? Para agradar a esa persona, ¿verdad que sí? Sí pasa. Entonces, ¿qué sucede? Con Dios es igual. Su pacto es Él, sus deseos, sus gustos, sus colores, lo que Él anhela. Entonces, en esa intimidad, a través de Cristo, es como esa Eliana. Cristo, ¿qué le gusta? Algo así. A través de Cristo, uno entiende el corazón de su pacto, sus deseos. Y uno entonces empieza a accionar para agradarlo a Él, ¿sí? En esa comunión, en esa cercanía. Yo quiero ser más íntimo de Dios, entonces, mientras más íntimo soy, más conozco su pacto, y mientras más conozco su pacto, más le agrado, ¿sí? Más me acerco a sus deseos y más lo complazco. Entonces, ¿por qué es importante entonces cultivar? Estamos en una serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? Cultura de intimidad, ¿ok? Y en esa cultura de intimidad
viene de la palabra cultivo, ¿sí? Cultura, cultivo, culto, ¿ok? Es la idea de cultivar algo, de agarrar algo y conocer sus propiedades, qué necesita. Necesita agua, necesita sol, necesita sombra, una mata, por ejemplo. Nosotros conocemos y ahí entonces vamos ubicando esa árbol o esa planta de acuerdo a sus condiciones para que pueda dar fruto, para que pueda crecer y se pueda mantener bonita. Entonces, ¿por qué es importante cultivar la intimidad con Dios? Dice nuevamente el Salmo que estamos leyendo que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En primer lugar, conocerlo, ¿sí? ¿Por qué es importante cultivarlo? Porque yo deseo conocer su pacto. Más allá que conocernos al caletre, los 10 mandamientos, es conocer el espíritu de eso. Los abogados usan un término que dicen, está la ley, pero está también, ¿quién es abogado aquí? Bueno, está la ley, pero entonces es el espíritu de la ley, son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es el espíritu de la ley, o sea, qué intención tiene esa ley, qué contiene, qué sustancia tiene esa ley, qué aspira esa ley. Entonces, es diferente, el pacto de Dios no lo podemos aprender al caletre, no matarás, no robarás, no codiciarás, no tendrás no sé qué, falso testimonio. Podemos aprendernos todo eso. La Biblia de punta a punta nos las podemos aprender al caletre. Pero el espíritu de esa letra que aparece en la Biblia es otra cosa. Cuando cultivamos la intimidad con Dios, no solo nos las aprendimos de memoria, sino que entendemos el espíritu. Señor, ¿qué quisiste decir tú con eso? Y el Espíritu Santo es el que nos enseña a saber el espíritu de la letra, porque Él fue el que la inspiró en los hombres, ¿sí? Él nos enseña la esencia, la sustancia de esa palabra. Entonces, cuando llegamos a eso, entonces no tan solo conocemos la teoría, sino conocemos el espíritu de ese pacto y vivimos conforme a eso. Entonces, conocer su pacto y vivir conforme a ello. Juan 15, el Señor habla, cuando Él habla de tener una comunión, Él nos lleva a la vid. Aquí tiene un ejemplo de una vid. Dice que ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y aquí está la segunda razón. La primera razón era conocer su pacto y vivir conforme a ello. Y lo segundo, poder accionar en la voluntad de Dios. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y no es que no podamos hacer literalmente hablando. Sí vamos a poder hacer cosas, pero fuera de la voluntad de Dios. Vamos a empezar a hacer cosas buenas, con buena intención, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Recuerdan Pedro cuando estaba con el Señor? Él estuvo allí conectado con el Señor, alineado con Él, allí pegado a la vid, y Él dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, acertaste, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero llegó un momento en donde se desconectó, y entonces dijo, Señor, tú no puedes ir, o sea, ¿qué es eso? No, tú no puedes ir a la cruz. Había una buena intención, y era quizás querer cuidar al Señor, pero se desconectó de la vid, perdió la conexión, perdió el wifi y empezó a accionar fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quizás no es a nuestro criterio cosas buenas o cosas malas. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos conectados a la vid, permaneciendo en Él, nosotros podemos accionar en base a su voluntad, no a nuestras buenas intenciones. Lo que hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal es poner un criterio en el hombre de que yo debo hacer esto porque yo creo que es bueno o yo creo que es malo. Eso fue lo que hizo el árbol de la vida. Ponernos a nosotros un criterio de lo que nosotros creemos que es bueno y que es malo. Yo creo que esta situación es buena y deberíamos hacerla de esta manera, ¿no? O yo creo que es mala y deberíamos hacerla o no deberíamos hacerlo. Eso hace la influencia del árbol del bien y del mal. Ahora, el árbol de la vida, que es Cristo, no nos lleva a decir será bueno o será malo. No, le agrada a Dios, eso hay que hacerlo.
cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra óptica y vemos es a través de la óptica de Dios. Ahora, lo tercero es que podemos dar frutos. Si accionamos en base a la voluntad de Dios, damos un fruto en base al deseo de Dios, no a nuestro deseo. Escuchamos en estos días un comentario, no sé si lo comentaste tú, Samuel, de que qué terrible es darse cuenta que has estado haciendo tantas cosas buenas, pero fuera de la voluntad de Dios. Creo que era así. Sí, ¿verdad? Algo así era el concepto. Teniendo éxito. Qué peligroso es tener éxito fuera de la voluntad de Dios. Y construiste un imperio, hiciste cosas maravillosas, pero te das cuenta, llega un momento en donde te topas, te conectas con la vid y dices, wow, todo esto se me parece maravilloso, pero no es la voluntad de Dios. ¿Sabe? Eso es, si está separado, ¿qué dijo el Señor cuando algo se separa de él? La rama, ¿qué pasa con eso? Se seca y su fin es echarlo al fuego. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Qué triste es que pasen los años y tú hiciste algo, construiste algo maravilloso a nuestro criterio y después Dios te diga, ¿sabes qué? Eso no sirve para nada. Pero y los años, pero y lo que invertí, pero y esto y aquello y lo otro. No sirve para nada. Servirá para ti, servirá para una estructura mental, para la sociedad, para esta era moderna. Para eso servirá, pero para mis propósitos, para mi reino no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no es mi voluntad, no es lo que yo quiero. Hay algo que escuché de un pastor muy difícil de asimilar, pero es así. Cuando el Señor le dice a Abraham, dame a Isaac tu único hijo. ¿Y dónde estaba Ismael ahí? Ya, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué dijiste único? Si Ismael también existía, debería haber dicho, dame Isaac tu otro hijo. Digo tu único. ¿Por qué? Porque él fue nacido en la voluntad de Dios. Y el otro fue nacido en la voluntad del hombre. Ese es un vivo ejemplo de hacer algo conforme a mis criterios. Yo creo que Abraham escuchó, en mí hay una bendición, sobre mi generación hay una bendición. Bueno, veo que estoy muy viejo, no se va a lograr. Bueno, vamos a Sara y Abraham conciliaron. Bueno, esta es la forma de nosotros. Dios dijo, está bien, háganlo, chévere. Y creció, y muy bonito el tipo, y todo aquello, y chévere. Pero cuando le fue a hablar de cómo lo veía él, tu único hijo para mí es Isaac. Okay, no es que Dios estaba descartando a Ismael, pero en su plan, lo que él quería hacer con su pueblo, y más adelante Cristo, su pacto eterno, era con Isaac, no era con Ismael. Entonces, eso es el vivo ejemplo de cosas buenas, porque después sobre él vino una promesa, todo aquello, chévere. Y podemos avanzar y chévere, todo aquello, pero en lo que Dios desea en su corazón, eso es otra cosa. Entonces, dar frutos, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Vivir entonces, lo cuarto, es vivir conforme al reino de Dios y su justicia. O sea, ¿por qué tenemos que cultivarlo? Porque tenemos que vivir conforme al reino de Dios y su justicia. Dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y el otro dice, sigue allí la otra, busquen el reino de Dios. Cuando hablo del reino de Dios es cultivar intimidad. Buscar el reino de Dios es cultivar intimidad por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Hay otra versión que dice, busquen el reino de Dios y su justicia, ¿okay? Y Él les dará todo lo que necesiten. Ahora, hacemos una pausa acá. El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, principios del reino, ¿ok? Reino de Dios, cuando buscamos el reino de Dios, conocemos los principios del reino. Conocemos su corazón, sus leyes, cómo se rige el reino. Y ahora, su justicia, cómo operamos en la tierra los recursos del reino. Esto lo conversábamos en el grupo de conexión el miércoles. El Señor nos daba a entender esto.
Ok, el reino de Dios, cuando dicen busquen primeramente el reino de Dios, es para conocer sus estatutos, sus principios, su forma de ver las cosas. Y ahora su justicia es como yo opero eso aquí en la tierra. Ejemplo, vienen hablando del tema de la vestidura, la comida, o sea, los bienes materiales. Ahora, no quiere decir que si nosotros no buscamos el reino de Dios y su justicia, no vamos a tener comida, ni vamos a tener ropa, ni vamos a tener casa. Porque la gente que no busca el reino de Dios y su justicia, tiene en ellos algo que Dios puso en el hombre y es la capacidad de generar recursos. Una persona que no ama a Dios, que vive una vida de pecado, es como tú y como yo, que en su cerebro tiene la capacidad de generar recursos, riquezas incluso. Vemos gente millonaria fuera de la voluntad de Dios, haciendo cosas terribles, malas. ¿Ok? Entonces, quizás el hecho del sentir de lo que Dios quiere decir acá no es un canjeo de cosas. Búscame y cuando me busques yo te voy a dar. Porque Dios no opera de esa manera. Su vecino, que es santero, usted ve que a lo mejor tiene una mejor camioneta que usted, come quizás mejor que usted. Cuando llegan al mercado, usted ve que trae comida ahí muy cara, ¿verdad? Y usted viene humildemente con su carnecita quizás, pero usted dice, oye, y hay como, Señor, entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se come esto con lo que yo estoy viviendo aquí? Bueno, se come de la siguiente manera. Esa persona, como no busca el reino de Dios y su justicia, él puede hacer dinero, pero sabe que cuando él usa su dinero, no lo usa en justicia. Lo administra fuera de la voluntad de Dios. No lo hace con justicia, no lo hace en base a los patrones del cielo, a los estatutos del cielo. Lo hace en base a los patrones y estatutos de las tinieblas. Cuando él va a accionar en lo que él pudo hacer como fruto de su trabajo, lo hace fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros vamos a su presencia, buscamos su reino, conocemos su pacto, su intención, lo que Él quiere. Entonces cuando Él nos dé lo que nos da, entonces nosotros no lo recibimos con afán de que se nos puede acabar, de que, oye, no nos preocupa eso. O sea, eso no es nuestra preocupación, porque ya Él puso en ti la capacidad de generar recursos. Y si incluso no tuvieras ahorita la capacidad por enfermedad, por diferentes situaciones, Él te va a dar igualmente, porque Él es un Dios bondadoso, proveedor. Amén. Ahora, el buscar el reino de Dios y su justicia te hace primero no tener afán por eso, porque sabes que Él te lo puede dar. Y en segundo lugar, te da el entendimiento de qué hacer con eso. En justicia. Nos convertimos en instrumentos de justicia. Amén. Ese santero o esa persona idólatra, borracha, lo que sea, no es un instrumento de justicia en las manos de Dios. Es alguien que sabe hacer riquezas, que sabe comprarse cosas sabrosas, que se harta y todo aquello, pero eso llega hasta allí. Amén. Nosotros tenemos el entendimiento de lo que Dios quiere y también tenemos el entendimiento de qué hacer con lo que Dios nos da. Amén. Lo podemos administrar, podemos hacer lo que Dios quiere con eso. Qué bonito es eso. Y es, por ejemplo, ese muchachito que tenía los panes, los 5 panes y los 2 peces. Era poquito, ¿verdad? Pero sabe que él fue un instrumento de justicia. Él conocía el reino de Dios y su justicia. Amén. Él conocía sus leyes, su pacto. Él conocía y él tenía eso. Bueno, aquí lo tengo. Y fue un instrumento de justicia. Y el Señor lo multiplicó y bendijo a muchísima gente. Entonces, lo que Dios te ha dado o lo que Dios te permite tener se puede convertir en un instrumento de justicia para bendecir a otros. Amén. Y estamos allí conociendo el deseo del corazón de Dios. Señor, ¿qué quieres cuando vamos a la intimidad con Dios? Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? Con este talento, con esta capacidad. ¿Qué quieres que yo haga con el fruto de mi trabajo? Y allí el Señor empieza a darnos dirección, entendimiento. Y podemos obrar en su reino y en su justicia. Por eso es que es importante cultivar la intimidad
para poder estar claro de cuáles son los principios del reino y cómo debemos operar en la tierra en base a esos principios del reino. Ahora, por último, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla? Bajo la dependencia de Cristo, quien nos da acceso al Padre, absoluta dependencia de Él. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Buscar horarios, comer, ya lo hemos hablado varias veces, en el libro del lugar secreto nos recomendaban cuidar la alimentación, cuidar el sueño, cuidar tantas cosas, o sea, prepararnos físicamente, emocionalmente, para poder tener esos tiempos de comunión con Dios, ¿ok? Pero eso es algo que nosotros es limitado. Ahora, tenemos que siempre depender de Cristo, ¿sí? Quien es realmente quien nos da acceso a la intimidad con Dios. Dice en Juan 17, del 25 al 26, dice, oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, ¿sí? Entonces, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces, tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Es importante saber que Cristo es el único que nos puede dar acceso a Él, ¿sí? Es entender de que es la única manera y que Él seguirá fiel allí, dándonos acceso al Padre. Entonces podremos disfrutar de una comunión entendiendo que solamente por Cristo lo podemos hacer. Cuando nosotros nos hemos propuesto estos días orar, ayunar, todo eso, es importante tener la disposición, pero nunca se nos debe olvidar de quien realmente sostiene esa comunión es Cristo. Si nosotros flaqueamos, hoy no oré, hoy no leí los versículos que tenía que leer, es volver a Cristo, ¿sí? Y no es tratar de agradar con nuestras fuerzas a Dios, es ir a Cristo y dejar que Él me dé acceso, o sea, que Él es el único que me acerca al Padre. Amén. Lo segundo, disciplina. Eso es como algo que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo se desarrolla? Con la disciplina, dice Hechos 2:42, y perseveraban. Perseverancia es igual a disciplina. Esto es, la disciplina es hacer algo aun y cuando no siento las ganas de hacerlo. Eso es uno de los conceptos más fuertes que yo he tenido escuchar la disciplina. Es hacer algo aun y cuando no tengo las ganas de hacerlo. O sea, que la disciplina no tiene nada que ver con nuestro estado emocional. Si nos sentimos cansados o si nos sentimos alegres. La disciplina no negocia con la parte emocional, ni con la parte física. No negocia con eso. La disciplina le da un pisotón a eso y dice, tienes que hacerlo. Es que me siento mal, tienes que hacerlo. ¿Sabe? La comunión con Dios hay que hacerla, es algo personal, pero qué bonito es hacerlo en comunidad también. Qué bonito es hacerlo en familia. Ese mensaje que nos pasa Samuel, eso es como Dios usando, si hoy amaneciste triste, con ganas de orar, para dictar el mensaje. La comunidad, tu familia, ¿sí? Ahí cualquiera de la casa, a lo mejor 2 o 3 están desanimados, llega uno y dice, hoy vamos a hacer la oración, hoy vamos a leer, hoy vamos... Es importante que la disciplina la desarrollemos personal, pero también busquemos trabajarla en grupo, ¿sí? Porque allí nos ayudamos. Es mejor 2, ¿sí? Porque uno puede ayudar a abrazar al otro y le quita el frío, o sea, uno anima al otro, es bíblico, hacer las cosas también en equipo, ¿ok? Y lo otro es tratar, por lo más que podamos, eliminar las distracciones que quieren intimar también con nosotros. Todo pelea por nuestra atención. ¿Saben que dicen que antes quizás el producto era esto era el producto, esto es el producto, cualquier cosa, cuando tú vas en una valla y ves una bebida muy deliciosa, eso era el producto, eso ya pasó a ser otra cosa. Ahora el producto somos nosotros. Por eso es que usted está viendo un video en YouTube y ¡pum!, aparece una publicidad, porque el producto eres tú. ¿Y tú como qué? Tú, atención. Todas las empresas están
peleando y te invierten millones de dólares para captar tu atención. Que estás tú allí viendo un programa de cocina bien chévere y de repente te sale un musical ahí, un reggaetón feo ahí, no sé qué, algo que no tiene nada que ver con lo que te está estudiando. Pero esa persona que hizo ese reggaetón, esa canción, pagó mucho dinero para hacer una producción y está allí, pagó para patrocinar estar allí patrocinando eso, para captar únicamente tu atención. Entonces todo ahorita quiere captar nuestra atención. Y es por eso es que tenemos que procurar eliminar las distracciones que quieren intimar también con nosotros, robarnos el tiempo, robar nuestra atención. Y cerramos con para ese punto, cerramos en Romanos 12. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. ¿Por qué habla de nuestro cuerpo? Porque en nuestro cuerpo tenemos 5 sentidos que quieren captar o que están prestos para hacer captada la atención con otras cosas. O sea, cuando habla de cuerpo, entreguen sus oídos, ¿sí? Entreguen sus ojos, entreguen sus manos, entreguen sus pies, entreguen su sensación, o sea, su parte sensorial. El mundo quiere captar todos nuestros sentidos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que degustamos. Quiere captar eso. Dice entonces que se lo entreguemos a Él, a Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar, de tener intimidad con Él. Entonces, lo último es tratar de esto, quizás hayan más, pero quise tocar estos 3, de eliminar, tratar de ir bajando el volumen de las distracciones que quieren también intimar con nosotros. Es una guerra de querer captar nuestra atención, de querer captar nuestro tiempo. Y creo que el Señor permitió iniciar este año captando nuestra atención, ¿sí? Nos hizo acordar mucho esa primera semana, después del segundo cañonazo, nos hizo acordar esa primera semana a la pandemia. ¿Se acuerdan de la pandemia? De por sí había que estar en casa. Nosotros, bueno, había gente quizás que sí, por diferentes razones tuvo que salir, pero nosotros decidimos esa semana prudentemente estar en casa. Y nos acordamos a ese tiempo. Y yo creo que dentro de los multiformes propósitos de Dios, Dios es muy sistémico, o sea, Él permite que pase algo, pero Él tiene muchos propósitos con eso, ¿sí? Dentro de uno de los propósitos que nosotros particularmente entendimos como familia, oye, en la iglesia, el pastor Samuel nos llamó un tiempo de ayunos, de oración, de intimidad con Dios los primeros días del año. El Señor justo, bueno, se permitió esta situación que nos lleva a estar en casa. O sea, no era para, quizás no está mal ver películas, hacer lo que sea, pero entendimos que no era para eso. Era porque el Señor quería que estuviésemos allí, escuchándolo, pendientes. Y fue hermoso. Esa primera semana, por ejemplo, fue muy bonita, de estar allí, escucharlo, intimar con Él, tener dirección de Dios en varias cosas, lo que Dios demanda para nosotros este año. Entonces, eso es lo que Dios quiere, y no que solo se quede quizás en este tiempo, sino Él quiere que lo podamos mantener. Tratar de apagar las distracciones, escucharlo, conocer su pacto, entender qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, para nuestra familia, para esta nación y para las naciones. Porque vamos camino, o estamos preparando el camino para su regreso. Amén. Y cuando estamos preparando el camino para su regreso, tenemos que estar entendidos en su agenda, en lo que Él quiere. Porque se van a plantear diferentes agendas, se van a plantear diferentes escenarios en donde tú vas a ser invitado a eso. Mira, tienes que estar en esto, porque esto es lo que tenemos que estar ahorita, como país, es lo que tenemos que estar. Y usted y yo tenemos que estar firmes en lo que Dios quiere, pero para eso tenemos que cultivar la intimidad con Él, conocer su pacto, conocer sus deseos y hacer su voluntad. Amén. Bueno, vamos a estar de pie y darle gracias a Dios por este tiempo y pedirle que Él nos permita mantenernos en esa comunión, que nos permita como comunidad estar juntos, unidos por eso, ayudándonos, ministrándonos los unos a los otros, en los grupos de conexión, en los tiempos de comunión que podamos tener entre nosotros,
podamos ayudarnos, porque es un trabajo que lo tenemos que hacer juntos. Amén. Es algo que solo no podemos. Y cuando perdamos ese hábito de estar en intimidad con el Señor y usted se dé cuenta, no le dé mucha vuelta. No espere, ya va, es que tengo que meterme, ya va, hasta que cumpla mis tantos días de ayuno, o haga tantas vigilias, o me lea tantos capítulos, ahí sí creo que puedo, volver. No. El Señor te dice, ¿dónde estás ahorita? Es una pregunta que el Señor nos hace, ¿ven? ¿Dónde estás con respecto a la intimidad conmigo? Y tú solo sabes dónde estás. Y el Señor te dice, yo sé dónde tú estás. Ahora, ¿tú sabes dónde yo estoy? Yo estoy en el mismo lugar donde me dejaste. Estoy en ese mismo lugar. Regresa, sin argumentos, sin parafernarias, sin adornarte mucho. O sea, así como estás, despeinado, sucio, distraído, como sea que estés, no importa, regresa. Que yo me encargo aquí de limpiarte, así como el hijo pródigo llegó sucio, llegó harapiento, llegó con tantas cargas. Él simplemente se acercó al Padre y el Padre lo restauró, volvió a tener comunión con Él y seguimos. Amén. No es quedarnos atrapados en la culpa, en que naguará, pero es que no puedo, no. Es ir con nuestras incertidumbres, ir con nuestras dudas, con nuestras flaquezas, es ir y volver ahí con Él y Él se va a encargar de que tengamos la fortaleza nuevamente para avanzar. Amén. Estamos agradecidos, Señor, de este tiempo. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que corta, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo, sé tú impregnando a nuestro espíritu, Señor, lo que quizás con palabras no pudimos describir, pero tu palabra, Señor, que es viva, pueda dar el efecto, Señor, que tú quieres en nosotros. Este tiempo que ya iniciamos, Señor, hablando de una cultura de intimidad, Señor. Permítenos estar con nuestros oídos aprestos, Señor, nuestra atención apresta solo a ti, Señor. Bajamos el volumen, Señor, de todo lo que quizás en estos primeros días del año nos ha distraído. Situación económica, situación país, situación familiar, Señor, problemas de salud. Cualquier situación que ha llamado y ha robado nuestra atención, la rendimos hoy a tus pies, Señor, y volvemos a ti. Y te decimos, aquí estamos, Señor. Queremos tener comunión contigo, Señor. Quiero volver a donde todo comenzó. Nuestro romance